Buenas noches, ¿cómo están? He preparado este video con la ayuda de Frank de una iglesia en Perú, ya que no pudimos definitivamente transmitir virtualmente la primera sesión. Recuerdan que fue imposible conectarnos en primer lugar todos y todas, y en segundo lugar al final la transmisión tuvo muchos problemas. Con este video pretendo dar algunos otros insumos que corresponden a una información un poco más general sobre el tema de los exorcismos y los milagros, y trabajar dos textos de exorcismos que están indicados en el programa del curso, así como un texto sobre milagros. Y he llamado a esta primera parte del video Marcos 5 del 1 al 20 y Marcos 7 del 24 al 30, analizados desde su contexto cultural en este curso de claves hermenéuticas para entender los milagros y exorcismos de Jesús. También pedí a Moisés que pudiera colocar el PowerPoint en la plataforma. En primer lugar, el tema de las enfermedades y sanidades también está presente en el Antiguo Testamento, pero con otras perspectivas. El tema de exorcismos es muy difícil encontrarlo. Sin embargo, encontramos una serie de rituales que tienen que ver con procesos de sanidad y que de alguna manera también están influenciados por otras culturas vecinas. El cuerpo es una categoría presente en todo el tema del curso, pero también en el Antiguo Testamento está al centro de la reflexión. Es decir, el cuerpo en la mentalidad hebrea tiene la característica de que es abordado integralmente. Y podemos recordar, sobre todo en el libro de Levíticos, todos los códigos, leyes y rituales que tienen que ver con algunas situaciones de enfermedades, de impureza, sobre todo, que de alguna manera también regulaban el equilibrio social del pueblo, que está también en un proceso de constitución. Encontramos algunos ejemplos de magia y adivinación también en el Antiguo Testamento, presente en otras culturas, y en algún momento vamos a encontrar una serie de prohibiciones en relación a esto. E interesantemente encontramos aquel pasaje de Saúl que visita a la adivinadora de Endor, y desde donde recibe también una iluminación sobre lo que va a pasar. Es decir, por un lado están las prohibiciones, pero por otras encontramos que de alguna manera se señala el camino que el pueblo debe seguir en esa búsqueda de su construcción e identidad como tal. Y por supuesto, vamos a encontrar en el contexto del Nuevo Testamento, hablando del siglo I, que es el periodo en que se constituye también el canon del mismo, elementos de la cultura y de la sabiduría popular que se traduce en muchos sanadores, taumaturgos, que tenían una labor de devolver la salud al pueblo, pero que por otro lado nos presenta la realidad de un siglo I pleno de enfermedades, con muertes prematuras de niños, etcétera, y que nos remite también a la situación económica, política y social de la época, donde los problemas de salud evidentemente no pueden ser atendidos desde los médicos de la época, que también existían, o digamos desde una dieta familiar que pudiera evitar algunas situaciones específicas, y que va a meritar que en los evangelios, y en este caso el Evangelio de Marcos, que es el primero que se escribe,
se puedan ver, visibilizar, palpar toda esa accionar de Jesús y su intervención en las curaciones milagrosas, en los exorcismos, y así con esta expresión que a veces genera algunas discusiones dependiendo de la confesión de fe en la cual estamos, e incluso a veces desde el mismo enfoque bíblico, que significa entender la presencia de personas que son poseídas por espíritus inmundos, dicen algunas traducciones, espíritus impuros, y el espíritu impuro definitivamente nos remite mucho a la situación del Antiguo Testamento y los códigos de sanidad y ritos de Levíticos, y también el término de endemoniados. Los pocos demonios que aparecen en la Biblia son en la mayor parte residuos de la mitología babilónica, muy cercana también a la cultura del pueblo de Dios. Recordemos que ellos vivieron el exilio y la dominación durante mucho tiempo, durante varios imperios, y este pueblo, digamos, en el tiempo que Israel formó parte del imperio persa, también fue absorbiendo de alguna forma todo ese imaginario que habitaba en la cultura, y que las divinidades paganas de ese pueblo son también de alguna manera degradadas al ser exorcizadas desde una perspectiva del judaísmo a espíritus malignos. Aquí es importante destacar que las traducciones de la Biblia tienen mucho que ver con eso, y los especialistas apuntan que la traducción de los 70 o la Septuaginta, recuerdan que es la traducción al griego de la Biblia hebrea, va precisamente a utilizar algunos términos en la traducción que van a ir logrando proyectar todas estas figuras y todas estas fuerzas que en el Nuevo Testamento van a estar también presentes. La palabra en griego que remite a espíritu inmundo es neuma akatartón, y que designa el mal que posee a una persona. Y eso es interesante porque está hablando de el mal que posee a una persona. Aquí hay una discusión y hay bastante literatura alrededor de eso. Si estamos hablando de posesión de diabólica o qué, porque realmente los términos de diablo, Belcebú, etcétera, también van a tener una presencia en el Nuevo Testamento. Es más, en Marcos capítulo 3 hay toda una discusión acerca del poder con que Jesús y la autoridad con que Jesús expulsa demonios, y le dicen que lo hace en nombre de Belcebú. Belcebú viene del origen de Baal. Entonces es sumamente o llama mucho la atención el hecho que al mismo Jesús se le atribuya estar poseído por Belcebú, y la respuesta de Jesús que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Ahora, estas imágenes del neuma catartón y del mal que posee a las personas parece más reflejar la imaginación o la imaginería o las figuras que aparecen en los apócrifos y la literatura pseudoepigráfica. Cuando hablamos de la literatura pseudoepigráfica, nos estamos refiriendo a toda aquella literatura que es escrita bajo la autoridad de alguien que es reconocido por la comunidad, y está más presente en estas literaturas que en el propio Antiguo Testamento. Hay mucho más que decir, por supuesto, pero creo que hemos planteado básicamente algunos puntos de partida para ver cómo el término de poseído, endemoniado, espíritu impuro
va surgiendo y cómo las traducciones juegan un papel importante en esto y cómo en el Antiguo Testamento son otras situaciones las que se nos presentan que no dejan también de levantar algunas preguntas, pero sobre todo nos remite a un contexto donde hay mucha necesidad de la salud y esa salud que puede ser vista de una manera integral. Es la realidad de la exclusión también, porque los y las que están enfermas son excluidos. El que era leproso vive fuera de la ciudad y cada vez que caminaba por lugares donde transitaba la gente tenía que gritar leproso, leproso, para él mismo alertar. Esas eran las reglas del juego. Y no deja llamar la atención dónde es que se mueve Jesús. Jesús no se mueve en las grandes ciudades. Todo su ministerio, por lo menos en Marcos, está en Galilea. Sube a Jerusalén hasta el momento de el ciclo de su pasión, muerte y resurrección. Y es en esa imagen, en ese margen, en ese panorama que podríamos enfocar los dos textos bíblicos de exorcismo, porque hay uno que tuvieron que leer, que estaba en las lecturas de su curso, el de la sinagoga, y otro que tienen que preparar un estudio bíblico, ya algunos lo he recibido. Entonces, el primer texto es el de Marcos 5 del 1 al 20, que tiene que ver con el hombre con espíritus malos, que tiene muchos espíritus malos, tiene a legión, y que se conoce como el endemoniado de Gerasa. Y allí hay algo interesante porque a veces hemos aprendido más a llamarlo el endemoniado gadareno, pero realmente el texto apunta hacia Gerasa. Y ahí hay una discusión sobre el lugar geográfico. Gerasa no es lo mismo que Gadara, y nos damos cuenta entonces que los lugares geográficos también son simbólicos y que quieren referir generalmente a otras situaciones que el lector o lectora de esa comunidad podría entender mucho mejor que nosotros hoy. En primer lugar, el texto, que espero que lo puedan leer detenidamente y siguiendo el PowerPoint, yo he subrayado todas las frases que tienen que ver con la parte del exorcismo y también he puesto en distintos colores todo lo que tiene que ver con lo geográfico, los lugares, los tiempos, los verbos, las acciones, etcétera. Ustedes tienen una guía de estudio bíblico que preparé que podría también ser útil para trabajar Marcos 5 del 1 al 20. Pero en síntesis, Jesús llega a un lugar al otro lado del mar y cuando desembarca un hombre sale corriendo y postrándose le dice que por qué lo atormenta, que qué es lo que tiene contra ellos, ¿no? Y Jesús manda a salir a ese espíritu, pero lo interesante es que en algún momento el endemoniado de Gerasa parece más bien exorcizar a Jesús. Te conjuro por Dios, que por favor, te conjuro por Dios que me dejes en paz. Llama la atención porque lo que hace, a mi manera de ver, es reafirmar ese contexto de alguien que está habitado por el mal, pero en este caso está habitado por muchos males, pues se llama legión. El otro elemento es todo el contexto de impureza y de muerte en el cual se mueve este hombre que no tiene nombre. Es designado por su condición de género, es hombre, por su condición de salud, está habitado por los espíritus inmundos y luego dice endemoniado, pasa de un término a otro el texto y además se hace daño a sí mismo, tiene una fuerza increíble, lo han tratado de sujetar, rompe las cadenas, rompe los grilletes, la gente tiene temor y por eso lo atan, pero sobre todo es alguien que se daña a sí mismo y que corre entre las tumbas gritando, y el grito aquí es muy significativo.
Generalmente gritamos cuando queremos ser oídos, pero también cuando queremos llamar la atención. Y el grito es también una clave de lectura en el Evangelio de Marcos, porque siempre hay un pedido, un clamor, un grito para hacerse notar. Este hombre además está desnudo, es decir, está despojado totalmente de su dignidad. En todo ese proceso, que también es muy llamativo, de un proceso de negociación, de legión con Jesús, para no ser expulsados totalmente y quedar en la región, lo cual es interesante. Nuevamente volvemos al tema de la región, de la cuestión geográfica, y en una región que es una región gentil, pagana, el mismo hombre también, porque lo manda a la Decápolis, probablemente de la Decápolis. Es ese proceso de negociación que no deja de ser inquietante, en el sentido de cómo Jesús establece ese diálogo y cede, en el sentido de que van a habitar a los cerdos y luego tirarse de lo alto al mar. Al final, un poco trágico, son 2000 cerdos, una piara, una pérdida muy significativa. Hay cuidadores de los cerdos, o porqueros, como dicen algunas versiones. Y una vez que se da todo esto, la transformación es totalmente tangible. El hombre está sentado, vestido y en su sano juicio. Eso dice casi en el 18, 19, el 20, antes de terminar nuestro texto. Es decir, si el tema de estar habitado por el mal, o el que el mal habite en mí, interesantemente, no es el mal que está afuera, sino el mal que también está dentro de mí, que me hace perder mi propia humanidad, mi propia dignidad, que me hace hacerme daño a mí misma, aislarme, excluirme, vivir entre los muertos, probablemente porque con los vivos es imposible vivir, o no me dejan ni vivir con ellos y yo tampoco los dejo vivir. En un contexto de aislamiento, en una imagen también desoladora, donde no hay interacción humana, porque más bien lo atan, lo encadenan, y se transforma en una escena donde en primer lugar está sentado. Estar sentado es la posibilidad de todo ser humano, cuando quiere descansar, cuando quiere reflexionar, cuando quiere conversar, cuando quiere tomar un respiro, se sienta, ya no corre, ya no grita, no va de arriba abajo. Y el segundo elemento es que está vestido, o sea, nuevamente está revestido de su dignidad. Su cuerpo ya no está expuesto ni a la vergüenza ni al vituperio, está vestido. Y lo último, dice en algunas versiones, está en su sano juicio, ha recobrado la razón, está normal, dice en algunas versiones. Que hay veces hay que ser cuidado con algunas de estas concepciones, porque depende cómo las utilicemos y cómo vaya a ser realizado ese estudio bíblico, dependiendo de la gente con la cual nos reunamos. Lo que pasa con esta transformación es que en vez de causar la alegría de la gente, lo que causa en los cuidadores de los cerdos es mucho temor, porque tienen que dar cuenta de 2000 cerdos que se han tirado al mar. Y lo otro es el miedo que genera, o sea, en vez de sentir una paz, una armonía, una alegría, porque alguien recuperó su vida, su dignidad, su imagen, esa imagen de Dios que está en cada uno de nosotros y que puede ser visible, lo que la gente tiene es miedo y le piden a Jesús que se vaya. Nuestro texto termina con el hombre pidiendo a Jesús irse con él, y Jesús le dice: no, ve a la Decápolis, ve a tu casa y no digas nada a nadie. Pero la verdad es que es muy difícil que este hombre
pueda callarse, y el hombre se fue. Y anuncia todo lo que Jesús había hecho. Corrijo, en el verso anterior le dice: vuelve a tu casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. No es que le manda a callar. Un dato también que vale la pena tomar en cuenta, pues en Marcos el tema del secreto mesiánico es muy fuerte. Es decir, el ex endemoniado de Gerasa es ahora un mensajero, un predicador de la buena nueva en tierra gentil. Algunos detalles que pueden también atribuirse a varios de los textos que tienen que ver con exorcismo. Lo primero es que este tema de espíritus inmundos y espacio físico está muy relacionado. Es la región donde está plena de impureza. Es también la región donde el endemoniado dice que se llama Legión, con una clara alusión a la organización militar romana. Son muchos. Es también la referencia no solo a la impureza, sino al hecho de hacer mal o hacerse mal. Y también es toda todo ese contexto donde una región puede estar habitada por el mal, no solamente por el hombre. Y esto pone dentro de la perspectiva de la comprensión de los exorcismos de Jesús, no solo a los demonios habitando a los seres humanos, sino a los seres humanos también haciendo daños a otras personas, a su medio, etc. Y por otro lado, esa capacidad que tienen los demonios de reconocer la autoridad de Jesús, y cómo la transformación puede ser una realidad y generar más bien temor entre la gente, en vez de una oportunidad de dar gracias y por alguien que se ha recuperado. Probablemente por eso lo manda a la Decápolis. El otro texto en Marcos que tiene que ver con el tema de los exorcismos es el Marcos 7 del 24 al 30, que lo conocemos bastante bien como el relato que nos habla de la mujer sirofenicia. En otro de los evangelios va a decir la mujer cananea, que al igual que el hombre de Gerasa es una gentil, que también es conocida por su condición de género, por su etnia, igual que el hombre del capítulo 5 del 1 al 20, y también su condición es dada por tener una hija con un espíritu impuro. Conocemos cómo inicia el texto, cómo se desarrolla. Jesús parte de cierto lugar a la región de Tiro, entra en una casa, no quería que nadie lo supiese porque quiere pasar inadvertido, pero enseguida una mujer que había escuchado hablar de él, y eso no es la primera vez que pasa en un texto, alguien ha escuchado hablar de Jesús, y que su hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Lo mismo que hace el endemoniado de Gerasa, postrarse a sus pies. La diferencia es que esta mujer no está poseída, no tiene al espíritu inmundo o impuro, es su hija. Es una petición que hace por su hija, y además su hija no está con ella, su hija está en casa, está a distancia, está lejos. Y conocemos todo el interín del diálogo que hace Jesús. No es conveniente que primero se sacien los hijos, sino que no podemos darle el pan a los
a los perritos. Y la respuesta inteligente de la mujer: sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. O sea, niños y perritos van a ser también una clave de lectura. Es bastante difícil, por cierto, de aceptar, ¿verdad? Pero en fin, ese es el contexto de la época. El versículo 29 es determinante, porque Jesús le dice: por lo que ha dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Nuevamente pasa de la descripción de espíritu impuro a demonio. Progresa el concepto, el término que se usa en el texto. La mujer regresa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. No sabemos si es que la niña es que no podía estar en cama o no podía dormir, que cuando lo encuentra está en cama y el demonio se había ido. Es decir, todas las señas visibles de posesión habían desaparecido. Si pensamos en estos dos textos que nos presentan un hombre y una mujer, ambos gentiles, ambos en regiones también paganas, y pensamos en el capítulo, el primer, más bien, relato de exorcismo, que es el del hombre en la sinagoga, que tienen que haber leído. Igual que en Cafarnaúm se menciona primero el espíritu inmundo y después el demonio. En el caso de la mujer, el demonio no enfrenta a Jesús, a diferencia de el de Cafarnaúm y el de el endemoniado de Gerasa. Un ser humano que encuentra un ser nocivo, eso es alguien que tiene hasta realmente poseído. Jesús se encuentra en la región gentil y la mujer le llama Mesías. Hay un reconocimiento de quién es él. Ok, hemos visto así dos textos en relación con el de Cafarnaúm, del que ustedes han trabajado, y algunos del joven con el espíritu mudo, que la cuestión de espíritus impuros no solamente afecta a judíos, sino también a paganos. Eso es definitivo. Y la relación con esto que tiene que ver con el mal. Y de alguna forma eso se explica porque en el mundo antiguo la mayoría de la gente, en su imaginario, en su concepción, en su cosmovisión, entendía el universo como un espacio habitado por seres invisibles, cuya presencia, la de estos seres, interfería en el mundo y vida visible de los humanos. Fíjense que no vayamos tan largo con el aporte de Pablo, ¿no? En algún momento dice: no tenemos carne contra sangre ni carne, sino contra potestades del aire, ¿verdad? Evidentemente también ocupa, y principados, ocupa algunos términos que también pertenecen a la realidad militarizada del Imperio Romano. Para la gente del siglo I y para otros siglos anteriores, el mal habita en el aire. Es más, las prácticas del mal del ojo, la idea del mal del ojo, de otro tipo de cosas, está muy, muy presente en la cultura, y no solamente en la cultura popular. Ya desde las ideas de los egipcios, de los griegos y los romanos, imaginaban dioses y diosas de distintos tipos, seres espirituales también concebidos de distintas formas, y los judíos también incorporó el tema de los ángeles como mensajeros celestiales de Dios, y hasta ángeles caídos y demonios. Recordemos inclusive que desde el Antiguo Testamento la idea del ángel de luz que cae y que luego va a constituirse en el antagonismo, el personaje antagónico de Dios, y que encontramos también en el Apocalipsis.
Eh, los demonios son espíritus inmundos que vuelven al ser humano incapaces de entrar en contacto con Dios. Tal vez esto es uno de los aportes más significativos que hace el Evangelio de Marcos. Hacernos ver que los demonios son espíritus inmundos o impuros que vuelven al ser humano incapaces de entrar en contacto con Dios. Por eso la situación del hombre de Gerasa, como con elementos mucho más detallados que nos pueden confirmar esto. Vuelven al ser humano incompatible con su naturaleza humana, dejan de ser humanos, pierden su dignidad. También pueden ser alienantes, apoderándose del ser humano, despersonalizándolo y poseyéndolo. Ahora, cuando pensamos en esto como tal vez la clave de lectura más importante que propongo para entender este tema de los exorcismos y milagros en Jesús en Marcos, es que tiene sentido la otra gran clave de lectura del Evangelio de Marcos, y que es el reino de Dios. Perdón, el reino de Dios está cerca, porque es de alguna forma esa lucha. Y ese reino de Dios que se ha acercado es un reino donde está pleno, no solamente de autoridad, sino también de gracia, de misericordia, de ternura de Jesús por los más necesitados, por los excluidos. Y no es por casualidad que también al final del relato también del hombre poseído en la sinagoga, de la curación de la suegra de Pedro, va a poner a los endemoniados juntamente con los otros enfermos. No hace una diferencia, es decir, los enfermos de tal y tal, y también los que estaban, no, pone y dice enfermos y endemoniados, y la acción sanadora de Jesús con todo esto. Hasta allí llegaríamos con esta explicación o algunos aportes breves sobre los dos temas de exorcismo. Y quisiera terminar con el texto que hemos considerado uno de los textos de milagro, y que está en Marcos capítulo 5, a partir, ya les digo, es el texto de la mujer con flujo de sangre, que también conocen con bastante, me imagino muy bien, 5, del 24b hasta el 34. Y que también les voy a instar a leer con más calma para esto. ¿Qué es lo que dice González Faust y otros acerca de los milagros? Los milagros son una expresión de que el reino de Dios ha llegado. Nuevamente, igual con el tema que abordamos en la primera parte, los milagros están ligados con la vida de las personas, con los cuerpos. Es por eso que Jesús es alguien que toca, que da la mano, que ayuda a levantarse. Es alguien que unta saliva, sea en los ojos, es alguien que prepara lodo, es alguien que indica en qué momento hay que hacer algunas cosas en el sentido de colaboración para recuperar la salud. Si los milagros, así como los exorcismos, son una manifestación de lo que es el reino de Dios en el Evangelio de Marcos, podríamos entender también que el relato de esta mujer no presenta un elemento adicional. Elisa Esteves, biblista española, tiene una investigación muy interesante que he tratado de seguir los últimos tiempos, donde habla precisamente de las sanidades, de las mujeres sanadas, y que en los relatos de los evangelios las mujeres no articulan una palabra para pedir la sanidad, a diferencia de los hombres.
tal vez no todos los relatos, pero sí los hombres piden, el ciego, el cojo, el paralítico que es ayudado por sus amigos y familia a abrir un hoyo en el techo para bajarle, etc. Pero el texto que tenemos para ver precisamente los milagros de Jesús es un milagro donde la mujer tiene un protagonismo de buscar su sanidad. Es decir, ella va y dice, aunque toque el borde del manto de Jesús. Y el otro elemento es que los milagros, y en esta presentación de Jesús como el que hace milagros, el que restaura la vida, etc., incluso el que resucita al hijo de la viuda de Naín, está muy ligado al tema de las dolencias del pueblo. Esta mujer ha sufrido durante 12 años una dolencia profunda, una dolencia que, si bien es cierto, no tiene ataques ni gritos probablemente, ni se hace daño a sí misma, la ha excluido de muchos aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Lo más seguro en su sexualidad, en el tema de la familia, en el tema de cómo es recibida por la gente que sabe de su condición de hemorragia continua, etc. Es decir, que el tema de los exorcismos, el tema de las sanidades de distinto tipo, está muy ligado a la dolencia humana, a la vulnerabilidad, a la finitud. Y que cada acto de gracia de Jesús restaura la vida, aún con toda la conciencia de que esto también llegará un momento en que también vamos a morir. Es ese milagro y ese exorcismo que hacen posible que la gente recupere su vida para poder seguir adelante. Y tal vez es la razón por la cual nuestros textos bíblicos y sobre todo los textos de milagros no nos muestran una continuidad. O sea, el texto habla que la mujer fue sanada, su hemorragia paró, Jesús sintió que salió poder de su cuerpo, pero el texto jamás dice que ella regresó a su casa y que pudo encontrar marido y que pudo tener hijos y que todo el mundo la acogió. Ninguno de los textos de milagros dice eso, precisamente porque es parte de nuestro proceso de interpretación y porque deja al ser humano tocado por la mano de Jesús y su misericordia de emprender su vida, de recomenzarlas muchas veces sin que nosotros o nosotras sepamos en detalle cómo va esto. Esta mujer ya ha agotado todos sus recursos de sanidad, también con médicos, lo que indica que las dolencias crónicas de largo plazo eran también una realidad, no solamente las que se presentaban de repente. Y lo otro es que había personas que sí podían acceder a la medicina, pero la medicina no había podido hacer nada por ella. Y ella busca este recurso. Ha escuchado probablemente hablar de Jesús, igual que la mujer sirofenicia, y aunque dice, aunque toque su vestido, con eso me basta, porque seré sana. Sabemos cómo termina el texto. Jesús se da cuenta que ha salido poder y le dice que quiere saber quién han hecho eso, porque tiene que haber, pareciera, una confesión pública, en asumir que esa búsqueda también ha tenido una respuesta. La mujer con temor y temblor dice, bueno, dice su palabra, el texto no dice qué fue lo que dijo, pero ahí termina y la idea de tu fe ha sido sanada porque confiaste en Dios, dice esta versión, vete tranquila. Para terminar, el curso ha pretendido brindar algunas claves hermenéuticas para entender los textos de exorcismo que mencionamos, son 4 en el Evangelio de Marcos y mucho más relatos de milagros. Y escogimos precisamente 2, porque generalmente trabajamos más los de milagros. Hemos
podido comprobar que hay toda una cultura y toda una cosmovisión del siglo I donde está la creencia de que espíritus habitan el aire, que hay una influencia, podríamos decir, sobrenatural sobre el ser humano. También hemos visto que la designación de espíritu inmundo está relacionado con ese mal que habita la persona. Y también hemos visto la acción de Jesús en el sentido de devolver humanidad, de devolver dignidad, de restaurar a la persona en medio de un contexto donde se vive todo tipo de dolencias, de muerte, de problemas de hambre, problemas de vivienda, problemas de inclusive hasta de movilización, la pérdida de las tierras en el siglo I debido a las deudas, el control del imperio romano, etc. No podríamos dejar de leer los textos de exorcismo y de milagros sin remitir al contexto cultural para entender cómo viene desarrollándose esta idea de los demonios y del mal, pero tampoco podríamos entenderla sin tomar en cuenta el contexto social, el contexto económico, político y de salud que hay en el siglo I. Si no, tendríamos un análisis en el aire. O sea, Jesús restaura la vida, ¿para qué? ¿Por qué hay tantos enfermos y personas endemoniadas que le siguen? ¿Y por qué la clave para poder entender este accionar de Jesús tiene que ver con el reino, los valores del reino y por supuesto los desafíos que nos invita a pensar en estos milagros hoy en día y no entender esta cuestión del exorcismo desde la desinformación, desde a veces el fanatismo religioso, donde inclusive se han dado muchos problemas y hasta la anulación de la vida de personas. Y en Nicaragua vivimos eso no hace mucho con el caso de Vilma Trujillo en la costa del Caribe. Entonces que el Señor pueda, a través de este estudio, darnos algunos elementos para el análisis y para poder comprender este tema del mal y cómo también puede habitar en nosotros y nosotras. Y cómo romper con eso, con toda esa búsqueda de ese Jesús que sana, ese Jesús que es capaz de tocar al ser humano por más impuro o intocable que sea, y ese Jesús que rehabilita a la gente para la vida, para la cotidianidad, hasta para el disfrute de la vida, para esa vida plena en la cual todos y todas hemos sido llamadas. Muchas gracias.